Listo, buenas noches. Nos Ya. presentamos, somos estudiantes de trabajo social de la Fundación Universitaria Católica del Norte. En esta sala nos encontramos Carlos Omeara, Marianely Mesa y quien les habla, Lina Marcela Marín. El día de hoy vamos a entrevistar al representante legal de la Fundación Todo por Amor a Dios, el psicólogo José Toro. José, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Espero ser de mucha utilidad y que les pueda servir la información que les pueda brindar esta noche. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es José Carlos Medina Omeara, estudiante de trabajo social. Y primero que todo, José, agradecerte hoy porque nos estás brindando este espacio. Gracias ahí por el apoyo. Queremos hacerte unas ciertas preguntas acerca de la fundación. Quisiera empezar con la siguiente pregunta, José. Cuéntame de la fundación. ¿A qué se dedica o cómo puedes describir este grupo, José? La fundación se dedica a prestar un servicio de alimentación a habitantes que habitan una zona vulnerable de la ciudad de Cartago. Nosotros, a través de un alimento, mm, lo que hacemos es, digamos que, hacer un trabajo de evangelización y, digamos que, de dignificación a través de un ropero, a través de actividades de peluquería y actividades de integración también, espacios que les brindamos a ellos para recrearlos y tener un sano esparcimiento. ¿Cuál es la población que se atiende ahí en la fundación, José? La población que atendemos son madres cabeza de hogar, niños, jóvenes en situación de consumo, adultos mayores en situación de abandono, mm, digamos que personas también que vienen en situación de desplazamiento y toda la población en general que se encuentra en los alrededores de donde estamos. Todos son bienvenidos. Realmente la persona que tiene hambre allí llega. No tenemos una discriminación como tal de a quienes atendemos sí y a quienes no. Buenas noches, me llamo Marianely Mesa. Quería preguntarle, ¿cuál es la cantidad de participantes y en qué porcentaje son hombres y mujeres? Cuando se refieren a participantes, ¿son los beneficiados o los servidores? Los Pues beneficiados. los bene- Bueno, digamos que es una población muy fluctuante, pero tenemos un promedio de atención de 300 personas. ¿Por qué más o menos calculamos eso? Por la cantidad de comida que preparamos. Normalmente son, en la proteína son 300 porciones. Entonces, eso es más o menos la cantidad de personas, es lo que se llega a atender, un aproximado. Ok. ¿Y en qué Eh, porcentaje hombres y ¿En mujeres qué porcentaje? aproximadamente? Entre hombres y mujeres, bueno, de hombres un 80% y de mujeres un 20%. Bueno, y en niños, entonces coloquémosle, sería un 75% hombres, 20% mujeres y un 5% niños, 5-10% más o menos. Ya, gracias. eh, Háblenos sobre la trayectoria de la fundación, quién la fundó, si ha funcionado siempre en la misma zona y cuéntenos algunos aspectos relevantes, pues como la historia de este grupo. La fundación nace hace aproximadamente 12 años. La iniciativa la tiene una persona que, bueno, no soy yo el fundador, hago la claridad. La persona se llama Juan Diego Rodas, él es una persona que inicia con una intención de poder brindar un alimento a personas que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad. A partir de allí, eh, se integran unas personas también con la misma iniciativa y el mismo deseo. Se empieza a hacer como un comedor en, en esta zona, que es la que él
identificó como la que más había necesidades y se empezaron a integrar personas de diferentes lugares, inicialmente personas de la iglesia. Se hace la invitación a grupos de las parroquias cercanas y de las demás diferentes comunidades que hay de la diócesis de Cartago. Allí se conforma pues un grupo en donde pues, se preparaban los alimentos en otras partes y se llevaban allí a ese lugar. Luego se empezaron a misionar o a gestionar los implementos para preparar los alimentos allá, como las ollas, las mesas, las sillas, todos los implementos para preparar los alimentos. Y la fundación terminó conformándose con un grupo ya fijo y inicialmente pues se preparaban algunas veces en la semana y terminó siendo el día sábado que se prepara pues estas actividades para ellos. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Qué aspectos relevantes tiene la fundación de la historia? Pues un aspecto relevante es que la fundación está conformada en su mayoría por personas de la iglesia. Y digamos que eso ha hecho que la fundación se sostenga porque uno de los pilares del cristianismo, digámoslo así, es el servicio a los pobres. Entonces, a partir de allí, la fundación, digamos que ha tenido momentos importantes en los que se han vinculado entidades también que buscan como hacer ese tipo de actividades sociales. Se han presentado también dificultades como todo, pero en medio de las circunstancias siempre se ha logrado sostener la fundación. Yo creería que lo relevante acá es que es la fe que sostiene la obra. Y a pesar de todo eso, porque hemos visto en momentos en que no tenemos un lugar donde preparar los alimentos, hemos tenido rechazos de parte de la alcaldía y otras entidades, se ha podido sostener. Eso ha sido una obra que contra viento y marea se ha podido continuar y pienso yo que eso ha hecho que se fortalezca cada vez más. Listo. José, ha sido muy interesante todo lo que nos has contado y muy interesante cómo surgió la fundación. Eh, Teniendo en cuenta que estos grupos de personas pasan por las siguientes etapas. Pasan por la formación, organización, integración y declinación. ¿En cuáles de estas etapas se encuentra el grupo? Estamos en una etapa de integración, una etapa en donde el grupo se ha consolidado más, en donde han pasado también diferencias, han pasado circunstancias que se han puesto como en jaque allí la organización, pero en este momento hay un grupo muy sólido donde hemos aprendido a relacionarnos, a entender las diferencias entre cada uno, porque un voluntariado implica que no hay un salario o un sueldo que haga que las personas estén allí, ¿cierto? El factor motivante es un servicio social, un servicio a Dios. Entonces, eso hace que el grupo sea como más fortalecido porque todos caminamos como en el mismo, en la misma dirección. Listo. ¿Cuáles cree usted que han sido los principales problemas o desafíos que enfrenta pues como la fundación actualmente? Actualmente el principal desafío y problema es el no tener una sede en donde, a ver, nosotros en este momento tenemos un lugar donde preparamos los alimentos, pero estamos pagando un arriendo bastante costoso. Tenemos la dificultad es que tenemos que conseguir el dinero para poder pagar el arriendo, fuera de la preparación de los alimentos, que eso tenemos que mencionarlo durante la semana. No solamente es conseguirlo del arriendo, sino también los servicios y pues arreglos que hay que hacer allí también al lugar donde estamos viviendo. Mm, Retos y dificultades ha sido sostener eso con benefactores, pero primero que todo por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la providencia de Dios.
Pero dificultades siempre hemos tenido, hemos buscado entidades, apoyo a entidades y realmente no hemos encontrado allí como un respaldo importante. Sí, hay algunas entidades privadas que nos han apoyado en algunos momentos, pero no, realmente somos casi, se podría decir que casi invisibles para esas entidades, la persona común ya nos hemos hecho más visibles, pero para las entidades realmente no. O sea, el reto ha sido sostenerlo con el voluntariado, con los benefactores que nos han allí ayudado. ¿Cuál considera que ha sido el mayor impacto que ha generado la fundación en los participantes del grupo, tanto beneficiados como benefactores? Yo considero que el mayor impacto en esta población ha sido el dignificarlos, el, el darles a entender la importancia que tienen ellos como personas, porque si bien la población que encontramos allí es población vulnerable y que en su mayoría son estigmatizados, porque son adultos recicladores que viven en calle, que no tienen buen olor, que cargan con muchas cosas en reciclaje, muchos con consumidores. Entonces, digamos que la sociedad los ha marginado un poco por ese estigma de que el consumidor es el que hace daño, el que es reciclador es el que roba. Em, Allí han encontrado en nosotros una esperanza. Allí han encontrado en nosotros ese amor que tal vez no encuentran en la calle, donde encuentran un rechazo y una manera de verlos nada humana, ¿cierto? Entonces nosotros, digamos que eso ha sido el impacto más grande de la fundación. Ya nos identifican a nosotros en esa zona como un lugar donde van a encontrar cariño, van a encontrar respeto, donde van a encontrar una sonrisa, un abrazo y sobre todo amor. Hemos buscado de alguna otra manera hacer una transformación también allí. Eso es lo que hemos hecho. Yo creo que eso ha sido un impacto también. Mm. ¿Cuáles son los valores, las creencias y pues las formas de trabajo que definen la identidad de la fundación? Los valores son cristianos, desde el cristianismo. Nos identifica el servicio al necesitado, nos identifica la empatía, el trabajo en equipo, la solidaridad, la paciencia, es un valor bastante importante allí, la comprensión, la comunicación y la identidad. Sí, realmente nosotros somos como una extensión de la iglesia, digámoslo así, una extensión para servir a la persona que necesita de Dios, digámoslo así. Entonces, los valores y la identidad que nos enmarca es una entidad en valores cristianos, en seguir esa ideología que vino el Señor a hacer acá este mundo, nosotros tratamos de hacerlo también. Es prestarle la mano al que nadie quiere, al rechazado, al marginado. José, Al- yo quisiera preguntarte, ¿por qué tomaste la decisión o por qué decidiste tomar el mando de esta fundación? A ver, la fundación llegó un momento de una crisis en donde la persona que tenía la fundación decidió no continuar y de alguna otra manera yo sentí una responsabilidad social y dentro de eso tenía un sentir muy fuerte y era que quería que la fundación pudiera llegar más lejos y pudiera continuar con esta obra. Fue una decisión en la que
una responsabilidad colectiva también, donde estábamos pensando, si no resulta alguien quien decida tomar las riendas de la fundación, esto se acaba. Y digamos que allí hubo un sentir muy fuerte en el que yo sentí el llamado de poder tomar las riendas de esta misión. Sobre todo, obviamente, cuando uno hace esto, implica muchas responsabilidades, implica unos retos muy grandes, implica renuncias, implica sacrificios, pero de manera muy consciente y racional decidí como dar ese paso. Todo obviamente en medio de oración, en medio de que la fundación lo ha identificado es, como su nombre lo dice, todo por amor a Dios. Entonces, desde ese momento yo dije, lo hago por amor a Dios, lo hago por amor al prójimo. Entonces, desde ahí empezó mi iniciativa y por qué decidí tomar las riendas. Sabía lo que iba a hacer y esperaba pues, generar un impacto más grande de lo que se estaba haciendo antes. Y ahí vamos, en esa labor, con muchas dificultades, porque tocó que organizar muchas cosas, pero con muchas dificultades y ahí vamos. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra compañera Ángela, que por fin se pudo como conectar. Hola Ángela. Bueno, continuamos con otra pregunta. Ya usted nos decía que no ha tenido como el apoyo de ninguna entidad, ¿cierto? En lo que ha recorrido en la fundación, ¿ha tenido apoyo del gobierno, de ONGs o de alguna organización privada? Cuéntenos, José. Hemos tenido apoyo de entidades educativas, como a ver, el CEIN, las universidades como la Antonio Nariño, la Universidad Católica, la Universidad Libre, la Cooperativa y la Autónoma de las Américas, que ahorita es Fundación Universitaria de las Américas, creo que se llama. Ellos nos han apoyado en jornadas de salud, nos han acompañado en actividades que se han realizado de salud mental, de medicina, de odontología. Eso en cuanto a entidades privadas. También otra entidad que nos ha apoyado en algunos momentos con donaciones ha sido la Papeles Nacionales. Desde la alcaldía, digamos que no, realmente en algún momento nos colaboraron con un espacio de unos salones que tenían ellos allí en comodato de la estación del tren, que eso era parte de Invías. Nos facilitaron ese espacio por unos meses, no más. Entonces, digamos que eso fue como un pequeño apoyo allí que nos dieron, pero realmente económicamente no hemos recibido un solo peso. Promesas nos han hecho, nos han pintado pajaritos en el aire, como dicen. Han querido apoyarnos, pero realmente nunca terminan vinculándose realmente. Siempre hay la iniciativa desde el gobierno que entra y la propuesta del gobierno saliente de que nos van a apoyar el siguiente y terminan siendo siempre lo mismo. Terminan haciendo ellos su propia labor, como pasó hace poco que la alcaldía inició con unos comedores. Cuando íbamos a ser parte de la misma actividad, iba a haber unos recursos, pero nunca llegaron. Entonces, nos hemos sostenido a través de lo que les comenté al principio, a través de los benefactores y por la providencia de Dios. ¿Qué metodología utilizaron para convocar a los participantes del grupo? Y si contemplan parcial o permanentemente la admisión de nuevos miembros. La metodología ha sido del voz a voz, a través de las redes sociales. Hemos hecho las invitaciones allí como respondiendo historias, también a través de links, a través
digamos que es de la invitación de los servidores invitando amigos cercanos y nosotros, pues digamos que de esa manera hemos conformado el grupo. Estamos, claro, estamos abiertos a que sigan llegando nuevos participantes, a que sigan llegando nuevos voluntarios. Siempre estamos abiertos a que lleguen nuevas manos a apoyar la misión, independientemente de su creencia, de su religión, de su profesión, independientemente de quiénes sean, estamos siempre abiertos a recibir voluntarios porque siempre van a haber necesidades, siempre va a haber un espacio para que las personas puedan ayer hacer su misión. Nosotros somos como ese puente para que las demás personas puedan llegar a servirle a esta población, porque muchos no saben cómo hacerlo, muchos no saben cómo llegar a servirle al adulto mayor, a los niños. Nosotros somos ese puente, esa manera en que ellos llegan a ellos. Entonces, esa es no sé si respondo a la pregunta. José, Sí, gracias, gracias. he visto que es un poco complejo cómo mantienen esta fundación. Son demasiadas personas las que mantienen. Yo quisiera saber de dónde provienen los ingresos, por ejemplo, como para pagar el gas, la comida. Eh, no sé, de dónde provienen los ingresos con la que ustedes le proveen a los demás. Ujú. Pero ya he respondido parte de esa pregunta. Mm, Nosotros tenemos un grupo de benefactores, se puede decir que es un plan padrino, en donde ellos mensualmente nos hacen un aporte de mínimo 25.000 pesos. Algunos nos aportan 50.000, 100.000. Allí hay diferentes aportes desde lo económico para sostener el arriendo de la casa y de los alimentos, de lo que se prepara los alimentos, se hace a través de las redes sociales, a través de un menú que nosotros publicamos en nuestros estados del WhatsApp y en Instagram, en la página de Instagram también de la fundación. A través de eso nosotros recolectamos estos recursos. Las personas nos donan ya sea una libra de arroz, no sean, o no sea, nos donan por ejemplo, una arroba, nos donan plátanos o nos donan papas, dependiendo de lo que nosotros solicitemos durante la semana, las personas nos van donando, ya sea en especie o a través de dinero en efectivo o a través de la cuenta en Colombia que tenemos. También la fundación se sostiene una parte de unos arrendos que se reciben de allí, de la casa en la que estamos. Entonces, como es una casa bastante amplia, bastante grande, hay unas habitaciones que funcionaba antes una otra fundación. Nosotros nos valemos de esas habitaciones para arrendarlas, ya sea como bodegas para las personas que tienen negocios alrededores y también para algunas personas que necesitan donde habitar. Entonces, de allí recibimos ese ingreso. Es muy mínimo, pero nos ayuda a sostenernos también para ya sea los gastos de la casa, daños de la casa como tal o gastos que tengamos urgentes o también para el sostenimiento de la fundación. Ok, buenas noches. Mi nombre es Ángela Godoy. Compañero, buenas noches, señor José. Eh, Como para ir cerrando, queríamos saber, por ejemplo, cuáles han sido estas experiencias relevantes que les han inspirado a continuar y han marcado un precedente en su organización. Buenas noches, Ángela. Mm, Experiencias relevantes. Yo pensaría que han sido momentos en donde nos hemos visto sin conseguirlo del mercado al final de la semana, los sábados, en donde estamos allí cortos hasta de dinero y de un momento a otro resulta lo que necesitamos.
Eso le damos el nombre providencia, la providencia de Dios. El Señor se ha Así permitido es. de que nosotros, en medio de las dificultades, siempre pone allí lo que necesitamos, pues ni siquiera nos sobra, o sea, lo que necesitamos. El Señor se vale de eso. Y llegan personas allí, de un momento a otro, con donaciones, con dinero, qué les hace falta, qué necesitan. Hemos visto también circunstancias difíciles, por ejemplo, en donde hemos tenido que buscar sedes, donde hemos tenido que buscar dónde tener la fundación, dónde poder